¿Alguna vez has sentido que el universo conspira para alejarte del mundo? Como si cuanto más demostraras empatía, cuidado y sensibilidad, más te distanciaras de las personas, más invisible te volvieras. Existe un silencio que pesa, una soledad que lastima, y parece aún más injusta cuando sabes que tu corazón es bueno. Pero ¿y si te dijera que esta soledad tiene una explicación psicoanalítica profunda? Que Freud quizás explicaría este distanciamiento no como un castigo, sino como una consecuencia inconsciente de cómo aprendiste a amar y a protegerte. Según Freud, nuestro inconsciente moldea silenciosamente las decisiones que tomamos, los vínculos que formamos e incluso el tipo de dolor que aceptamos sin darnos cuenta. Las personas buenas, aquellas que sienten profundamente, que se preocupan genuinamente, que no saben ser superficiales, suelen cargar heridas emocionales profundas, traumas enterrados en la infancia. Precisamente este equipaje inconsciente puede conducir al aislamiento. No porque el universo quiera castigarlas, sino porque, sin saberlo, intentan protegerse del mismo dolor que ya vivieron. En la infancia, cuando el cuidado falló, por abandono, rechazo, críticas constantes o ausencia emocional, el niño construyó una armadura invisible. Freud lo llamaría mecanismo de defensa. Aprendió a no esperar mucho de los demás, a confiar más en la fantasía que en la realidad, a bastarse emocionalmente para sobrevivir. Pero esta defensa permanece activa en la adultez. Aquí surge la paradoja. Se vuelven expertos en cuidar a otros, pero incapaces de permitir que otros los cuiden. Se entregan, pero se retraen cuando alguien se acerca demasiado. Este ciclo, por sutil que sea, las empuja hacia la soledad. El universo no aísla a las personas buenas por crueldad. Responde a la frecuencia inconsciente que emiten. Para Freud, el inconsciente actúa como imán. Atrae experiencias que confirman nuestros patrones emocionales conocidos. Si tu patrón es el abandono, inconscientemente alejarás a las personas o elegirás a quienes no están disponibles. No ocurre racionalmente, sino porque tu inconsciente reconoce esto como familiar, como seguro, porque paradójicamente lo conocido duele, pero ofrece falsa sensación de control. Así comienza el aislamiento. Las personas buenas habitan un mundo interno rico pero doloroso. Sienten demasiado pero comparten poco. Ven a los demás con profundidad pero creen que nadie las ve igual. Acumulan silencios, decepciones y esperanzas rotas. Cuanto más intensamente sienten, más difícil les resulta encontrar quien realmente las comprenda. Pero Freud también creía posible romper este ciclo. El autoconocimiento sería la llave que abre las puertas del inconsciente. Al reconocer nuestros patrones repetitivos, podemos cambiar el guión de nuestra historia. Entonces el aislamiento deja de ser destino para convertirse en reflejo temporal. Intervalo necesario para sanar, no castigo eterno. Por eso muchas personas buenas atraviesan largos periodos de soledad. Inconscientemente revisitan viejas heridas, intentando entender por qué sus vínculos no perduran, por qué sus relaciones anheladas no se materializan. En silencio intentan sanar lo que nunca fue dicho. El universo no las castiga, les hace espacio, les permite escucharse, reencontrarse, prepararse para relaciones donde ya no deban anularse. Quizás estés viviendo esto ahora. Quizás sientas que nadie te entiende, que das demasiado y recibes muy poco, que cargas una tristeza invisible que nadie nota. Freud llamaría a esto sufrimiento neurótico, dolor sin nombre que se manifiesta en síntomas emocionales, fracasos repetidos, distanciamientos inexplicables. El primer paso para romper el ciclo es reconocer: tu dolor tiene historia, y toda historia comprendida puede reescribirse. ¿Te has preguntado por qué, aun dando tu mejor esfuerzo, el mundo responde con distancia? ¿Por qué cuanto más empatía ofreces, más te sientes excluido, olvidado, ignorado? Para Freud esto no es coincidencia, es repetición. El psicoanálisis habla de la compulsión a repetir. Las personas tienden a recrear patrones emocionales, especialmente aquellos arraigados en traumas infantiles. Las personas buenas, que aman con el corazón abierto, suelen haber sufrido negligencia emocional.
Quizás recibieron amor condicional, afecto que dependía de su comportamiento, de su capacidad de agradar, de ser buenas. Esto enseña una lección peligrosa, que el amor debe ganarse, que exige hacer algo, ser algo. Nunca es incondicional. Así nace el patrón. Dar sin fin, sin sentirse digno de recibir. Con los años se vuelven expertas en anularse para encajar en la vida ajena. Escuchan a todos pero rara vez son escuchadas. Ayudan siempre pero casi nunca son ayudadas. El mundo, al notar su entrega ilimitada, exige cada vez más. Y esto, lentamente, las aísla aún más. Lo más revelador es lo que Freud dice sobre el deseo inconsciente. A veces buscamos el dolor conocido. Elegimos relaciones que confirman lo que ya sentimos. Rechazo, abandono, indiferencia. Porque aunque duelan, nos resultan familiares. El inconsciente prefiere lo conocido, aunque sea sufrimiento. Así aísla el universo a las personas buenas. No por castigo, sino porque ellas construyen muros invisibles contra el rechazo. Aprenden a evitar vínculos profundos, a desconfiar del cariño, a retroceder ante la verdadera intimidad. Todo ocurre en silencio. El alma se blinda. La mente racional no lo nota, pero el corazón siente. Siente falta, siente dolor, siente vacío. Freud también habló del principio de placer, nuestra búsqueda constante de evitar el dolor. Pero cuando el placer se mezcla con trauma, el resultado es confuso. Puedes sentir placer ayudando, aunque te agote emocionalmente, o al mantener relaciones donde no te valoran, porque confirman tu creencia oculta de no ser suficiente. Todo esto alimenta el aislamiento emocional. Otro punto crucial, el silencio. Las personas buenas rara vez piden ayuda. Se repliegan. Creen que ser fuertes significa aguantar en silencio. Temen ser carga, parecer necesitadas, ser juzgadas. Prefieren la soledad antes que pedir compañía. Sonríen en lugar de mostrar dolor. Siguen dando sin exigir reciprocidad, hasta agotarse. Este agotamiento emocional es sutil pero corrosivo. Mina la autoestima, la alegría, el entusiasmo. El mundo sigue girando, sin ver que tras esos ojos amables hay un corazón cansado. Muchas terminan creyendo que algo anda mal en ellas, que no sirven para amar, que son difíciles, que están condenadas a la soledad. Pero la verdad es otra. Freud diría que esta inadecuación no es tuya. Fue implantada. Viene de experiencias pasadas, patrones heredados, historias que se repitieron sin que lo notaras. Lo que ocurre ahora no es aislamiento, es un llamado a sanar. El universo no te aleja de los demás, te acerca a ti misma, porque para Freud, la verdadera transformación ocurre cuando lo inconsciente se hace consciente. Al reconocer tus patrones, las elecciones que repites, al entender que tu dolor tiene raíces más profundas, comienzas a liberarte, a romper ciclos, a hacer espacio para lo nuevo, amor recíproco, intimidad verdadera, relaciones que no exijan tu dolor como moneda de cambio. Justo entonces, la soledad que parecía castigo se revela como portal, intervalo necesario entre el dolor antiguo y la posibilidad de un nuevo destino emocional. El universo no te aisló, te protegió mientras te reconstruías. Y esta reconstrucción comienza con el autoconocimiento. Puedes creer que la soledad vino de fuera, pero muchas veces viene de dentro. Es el reflejo de una mente que, exhausta de sufrir, decide protegerse, que prefiere el aislamiento al riesgo de otro rechazo, el silencio al peso de otra decepción, que se retrae no por no querer amor, sino por miedo a no ser suficiente para ser amada de verdad. Las personas buenas sienten este miedo con mayor intensidad porque siempre les enseñaron que ser buenas significaba ser útiles, que su valor estaba en lo que hacían por otros, no en simplemente existir. Cuando esta utilidad desaparece, sienten que ya no tienen lugar. Ahí entra el universo. Este aislamiento que vives puede parecer castigo, pero en realidad es una pausa estratégica de la vida. Freud diría que es cuando el ego necesita reorganizarse, cuando, por primera vez, dejas de definirte por los demás y comienzas a mirarte. Con dolor, sí, pero también con verdad, honestidad, coraje,
porque solo en este espacio vacío, sin ruido, sin distracciones, puedes oír lo que siempre evitaste. La verdad sobre cuánto te abandonaste intentando ser aceptada. La verdad sobre cuánto callaste para mantener relaciones que te dañaban. La verdad sobre cuánto intentaste ser perfecta para evitar el abandono. Y aún así te dejaron atrás. Cuando esta verdad llega, duele, quema, pero también libera. Libera porque entiendes que ser buena no implica anularte, que tener empatía no exige sufrir en silencio, que amar no es sinónimo de sacrificio, que las relaciones sanas no requieren esfuerzo constante para ser vista, oída o valorada. Entiendes que está bien elegirte, que alejarte de lo que te desgasta no es egoísmo, es autocuidado. Entonces el aislamiento ya no parece castigo, se revela como matriz de un nuevo ser. Lugar sagrado donde te reconstruyes, donde finalmente escribes una nueva historia basada en elecciones conscientes, no en traumas inconscientes. Quizás por eso el universo te alejó de todo, para que te encontraras. Como decía Freud, estamos hechos de carne, pero debemos vivir como si fuéramos espíritu. Vivir como espíritu significa buscar sentido, conexión, autenticidad, dejar de repetir patrones solo por familiares, ver el dolor como portal de crecimiento. Si has llegado hasta aquí, si lees esto, sientes estas palabras, es porque algo en ti ya despertó. El cambio no es instantáneo, pero comienza con un momento de conciencia. El universo aísla a las personas buenas por una razón, para que vean que son demasiado valiosas para mendigar reconocimiento donde no las ven, para que dejen de encogerse en espacios demasiado pequeños para sus grandes corazones, para que dejen de ser lo que el mundo esperaba, y finalmente sean quienes nacieron para ser. Ahora, el siguiente paso es tuyo, la decisión de salir del ciclo de dolor y entrar al de sanación, de dejar de aceptar migajas emocionales, de amarte con la misma intensidad con que siempre amaste a otros, porque al final el reencuentro más importante de tu vida será contigo misma.